estamos aquí con un grupo de activistas y queremos un poco preguntarles, primero de todo, qué os ha traído aquí. Pues sinceramente que ya estamos cansados ya de toda esta situación, todo lo que tenemos que tragar diariamente, todo el pan de cada día, estamos ya cansados y ante esta injusticia tan grande pues alzamos la voz más que nunca para decir que estamos muy hartos de mucho dolor interno, una guerra interna nuestra que ya te digo yo que si no estás no lo sientes, si no estás no sabes lo que es, hasta qué grado puede llegar ese dolor interno. Así que más que nada aprovechamos de la muerte de Floyd para estar aquí, para darlo todo por él y que no haya ninguna muerte más tan injusta y tan dolorosa, porque es que duele aún duele mucho. Efectivamente, te quiero preguntar cómo es el sentimiento, ¿no?, de cuando ves a una persona incluso de otro país que ni siquiera quieres conocer, con una realidad un poco distinta, sientes que hay lazos que os unen justamente. Sin duda alguna, si ya en la mirada ya se nota, ya es ese dolor se puede transmitir en la mirada si tú lo vives también. Como si te digo que tú eres a lo mejor chino y has sufrido también racismo aquí, me puedo sentir lo que tú sientes o transmitirme un mínimo, pero lo siento, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque sinceramente es injusto que siga pasando esto, muy injusto, muy injusto. Y estamos cansados. También, justamente, hablamos mucho de lo que pasa en América y aquí en España, ¿cómo se está viviendo? Y bueno, obviamente Interven también. ¿Cómo se vive el racismo aquí? ¿Crees que la gente muchas veces no nos damos suficientemente cuenta en este país de que aquí también tenemos unos problemas muy gordos en el día a día? Yo siempre lo digo, sinceramente, es algo que realmente si no quieres verlo no lo ves. Igual que hasta que no te pasa a ti algún caso, a lo mejor yo qué sé, te ha fallecido el padre o la madre y no lo valoras hasta que no se te va, hasta que no te pasa no lo valoras, no sabes lo que es, no sientes lo que es y no quieres verlo. Si no quieres ver un problema es porque no te interesa ese problema. Realmente nosotros necesitamos la ayuda de vosotros, realmente, los blancos, los chinos, los negros, todos para realmente estar unidos y hacer ver a la gente lo que pasa realmente, si no quieren verlo. Ya que no quieren verlo, pero hacérselo ver. Si no quieren ver, se lo muestras en todos los lados. Y así la única forma de reivindicarnos y de solucionar esto, sinceramente, que duele, es lo que te digo, yo estoy dolidísimo, yo no puedo más, tanto yo como mi gente, tanto incluso que ya blanco también se siente muy identificado con esto y no hay derecho, ¿no? Sobre todo que aquí en España la gente cree que no hay racismo, que sobre todo en América, en London y sitios así, para nada. Aquí yo nunca he visto a una persona de fuera, un negro hablando claro, trabajar en un Mercadona, trabajar de camarero, solamente están recogiendo fruta y eso no es justo. Nunca verás aquí a alguien en un banco o de policía, eso es ridículo. Aquí no hay esa oportunidad laboral, no la ha habido aún, no hay esa masificación de negros o extranjeros que le den la oportunidad de crecer. Y si la hubiera tampoco se la están dando, porque hoy en día ya hay mucho negro en España y tampoco está dando la oportunidad que se merece esa gente, porque nos estamos currando mucho, igual que vosotros, igual que todo el mundo, por nuestros derechos, por nuestra libertad, por trabajar, vivir, ganar nuestro pan. ¿Qué más tenemos que hacer? Arrollarnos otra vez todo el mundo, o sea, otra vez esclavitud, esta es la esclavitud moderna, te digo yo. Yo lo digo así siempre, es esclavitud moderna. Y estamos cansados, porque si mi abuela lo sufrió, si mi tatarabuela lo sufrió, si mi padre luchó por ello, lleva aquí 40 años, luchó por ello, ¿por qué no puede ser ese cambio ya? ¿Por qué tengo que seguir yo tragando lo que trago mi padre? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Claro. Es lo que no entiendo y es que no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. Puede haber gente mala, puede haber gente menos sensible, pero esto hoy en día, que pase esto aún, no... Es que es ilógico que solo por el color de piel la gente piense de esa forma. Al final... Las miradas, aquí en España las miradas, sobre todo las miradas... La gente habla de raza negra y... sospecha, ¿no? También, siempre. Siempre, sin duda. Estás en un sitio que no te pertenece, un barrio que no tal, ya te está mirando todo el barrio. Vas a dejar un currículum, igual hasta te desprecian en tu cara. O sea, tienes que aguantar cosas que no... Que yo me fui a extranjero por eso, yo me tuve que ir a extranjera por eso y no quise volver por esto, que sigue pasando y volví y aún así sigue pasando después de 4 o 5 años. Claro. En Londres, estuve 2 años en Londres y una situación racista que tuve, la única, fue con una familia española. Claro. Fue con una española, negro tenía que ser hijo del padre. Para que la gente diga encima que no hay racismo. Mira, no hables de algo que no sabes, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no sabes algo, infórmate primero o pregunta a la gente negra antes de decir que no hay racismo, porque es que es una agresión. Para mí es una agresión verbal. We are very interested on the thing you have done today because you say that you are one of the organizers of this march today, and first of all, congratulations. Thank you. It's an amazing thing here, and I'm really glad that here in Valencia we can see also this awareness against racism. And I wanted to ask you first of all, what took you to say, hey, I'm going to try something like this in Valencia, and to believe that this was going to happen? Well, actually, in my hometown in California, they were organizing a protest just like this, and they had to cancel it because they were getting violent threats. And I think it's really important to show that that is not normal,
and that in other countries, people are also standing in solidarity with the Black Lives Matter movement and black people, black Americans, the victims of police brutality. And I don't know, I felt very frustrated by all of this and just reached out to some fellow English teachers in Valencia, and it snowballed from there. This is way more people than we anticipated or expected or imagined. So I wanted to ask you a bit, like, how, for the time, as long as you have been in Spain, have you felt like black people is treated, or a bit the relationship between white and black people and the question of racism in Spain? Did you manage to notice it, or was it invisible? I mean, there are a lot of little things. Obviously, when I'm speaking, I'm from the United States, and that is a country with a ton of problems too. So it's not my country is better than yours. But, for example, little things like the cereal Conguitos, and it has racist, or the candy Conguitos has racist things, and you see that, and that would be extremely offensive in the United States. And it just shocked me completely, and Spanish people treat it very normally. Or, I don't know, you see that there are very few black people in the government, in positions of power in Spain, which the same in the United States, but we have had some steps forward in representation. And Spain, I think, has a lot of representation, for example, for women in the government compared to other countries. So I'm surprised that for other types of minorities there isn't. So finally, why do you think that there's this kind of wave around the world trying to go against the most vulnerable people in society? I mean, I think people are scared. Our world is changing very quickly. And not only that, our perceptions of the world are changing very quickly. In the United States, the Black Lives Matter movement is very recent, maybe the last 5 years, even though police brutality has been happening for 60 years. And that's because we have cell phones. And now we can record what's happening, and word spreads much quicker on social media, but that also spreads disinformation. And I think that's how parties like Trump supporters or Vox supporters are maybe getting information. It also happens on the left, it happens on all sides. But it is really creating this storm of chaos and distrust and misinformation. And I think that helps a lot with these issues. You need not only the victims of police brutality to be stepping forward and being honest, but also the people who are not victims to be stepping forward and being honest. And yes, I actually am very worried about that. I mean, even right now, these protests have only been happening in the US for less than a week, and there's already so much misinformation about who is causing the protest, what is happening. And people are really unsure and scared, and I think when people are scared like that, it allows authoritarians or people in power to abuse their power. And I think it's something we need to be really vigilant about right now from all politicians, from any party, in any country. When the world is scared like this with coronavirus and riots related to racism, it's really important to be vigilant of everything. If any people in Spain are watching and they're thinking, I want to help, but you feel like you can do nothing, you can Google Minnesota Freedom Fund or bail for protesters, fianzas para los manifestadores, and you can pay even 5 euros, 5 euros can help so many people if a lot of people are donating money, because a lot of people are in jail or being arrested and abused for protesting, for speaking their mind. Yeah.